empezamos entonces a llevar a cabo toda esta explicación y ver entonces de qué manera desde la astrología se explica todo el brote del coronavirus. Así que para hablar de esto, lo más importante es hacer como un abrebocas y dar una pequeña explicación para aprender algunos significados planetarios y algunos movimientos, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar activos varios planetas en estos brotes: a Marte, a Júpiter, a Saturno, Neptuno, Plutón y Quirón. Entonces, Marte, en su simbolismo, lo que hace es que activa, dinamiza, acelera las cosas. Si vemos a Júpiter lo que hace es de que todo se expanda, que todo se crezca, que todo se salga de control o de las manos en algún momento dado, ¿no? Por eso el planeta de la expansión. Si vemos a Saturno, pues Saturno representa al sistema como tal, la estructura, el destino, la vejez, la muerte, ¿no? Como el karma. Si vemos a Quirón, Quirón va a simbolizar la herida, la enfermedad, lo que se puede desencadenar que va a dolerle o a una persona o a la humanidad. Pasando a Neptuno, pues sería como esa representación de la pandemia, el virus, el miedo, ¿no? El confinamiento. Urano representaría como los grupos y la comunidad como tal. Y Plutón sería el representante de la profundidad, la evolución, los terremotos internos, el proceso de regeneración y las fuerzas ocultas que se desatan en cualquier momento, ¿no? Así que siendo así, entonces sabemos de que cada planeta maneja unos ciclos distintos. Bien, pero vamos a ver cada cuánto se encuentran ellos y ver cómo esto se repite en algunos procesos de virus y pandemias que hemos visto en el transcurso de la humanidad. Entonces tenemos que Júpiter visita a Plutón cada 13 años. Saturno visita a Plutón cada 33 años. Saturno a Plutón cada 33 años. Quirón visita a Piscis más o menos cada 45 años. Y encontramos en estos momentos a nivel planetario un eje muy activo, ¿no? Que es donde encontramos el nodo norte y el nodo sur, y encontramos en este caso muy activo el tema de los miedos, ¿no? Entonces, este eje nos hace como una pregunta, ¿no? O nos da como una frase, y es de que la humanidad puede tener un miedo profundo a perder la seguridad. ¿Vale? Entonces hay que partir de que para que Saturno y Plutón se encontraran en Capricornio, ellos se pueden encontrar cada 33 años en distintos momentos, pero para que se encontraran en Capricornio han pasado 500 años para que esto se dé. Y generalmente cuando Saturno y Plutón se encuentran es para cerrar ciclos, ¿no? Es para derrumbar sistemas, para derribar lo que ya no sirve, ¿no? Entonces diríamos que esto muestra como un cambio y un giro completo para la humanidad. Y es parte de lo que estamos viendo ahora, ¿no? El derrumbamiento diríamos como que el capitalismo, el derrumbamiento de todo lo que es la banca mundial, el derrumbamiento de una cantidad de estructuras, empezando por la misma Iglesia católica, por así decirlo. Entonces, cuando se encuentran, sobre todo en Capricornio, este par de planetas nos hablan de un recambio vibracional y planetario que va a afectar, por supuesto, a toda la humanidad. Eso por un lado. Bien, pero antes de entrar a hablar sobre el COVID, entonces es importante que hagamos un recuento histórico, porque cuando hacemos una mirada astrológica, la astrología va absolutamente ligada a la historia, y es a través de esa mirada de la historia donde vamos a poder comprobar de qué manera las cosas se han venido sucediendo y cuáles han sido esos actores, esos planetas que han participado para que se dé eso. Así que vamos a hacer entonces una historia de lo que han sido algunas pandemias en la humanidad. Entonces, en primer lugar, diríamos que por planeta es Neptuno el asignado a las pandemias, pero por signo encontraríamos a Piscis. Bien,
Así que nos vamos a referir entonces cuando se presentó esa pandemia de la peste negra, más o menos en 1340, y vemos de que esas pandemias pues han venido, por lo general siempre han sido asiáticas, han venido por allá del Medio Oriente, esta no fue la excepción. Y fue una pandemia que más o menos dejó unos 50 millones de muertos en 1340. ¿Qué era la particularidad que encontrábamos? Encontramos a Urano, que representa el grupo, la comunidad, precisamente en Piscis, que es las pandemias, y teníamos el Sol en Piscis. Bien, Quirón lo teníamos en conjunción con Plutón, marcando como una herida, un dolor o un proceso dentro de esa situación de transformación que se iba a vivir. Y aparte de eso, Neptuno lo tendríamos en Capricornio. Entonces vamos a encontrar algo muy particular, y es de que Plutón, Quirón, Saturno, Piscis como tal, van a estar muy activos en estas pandemias, ¿no? Luego vemos otra pandemia y pasamos a la pandemia del cólera, que se presentó más o menos como en 1817, 1818, y también fue una pandemia que se originó por allá en el Medio Oriente, en Asia y en la India. Entonces fue una pandemia muy fuerte porque dejó aproximadamente como 40 millones de muertos. Y cuando vemos entonces esta pandemia, desde lo astrológico es ver qué se estaba presentando. Vemos aquí de que teníamos a Saturno precisamente en Piscis. De nuevo Piscis vuelve a tener una característica bien simbólica, bien importante acá, y Saturno presente como la muerte en Piscis, como que llega Saturno como representante del karma, del derribamiento de las estructuras, en este caso en el signo de las pandemias, a desatar algo, a desatar una muerte, a terminar como un ciclo, por así decirlo. Y vemos de que no solamente estaba Saturno en Piscis, tenemos a Marte dinamizando y activando todo en Piscis, tenemos a Quirón también en Piscis y a Plutón en conjunción con Quirón precisamente en Piscis. Entonces había como un estelium planetario que se estaba presentando acá en el cólera, en donde todo estaba marcado, uno, para la enfermedad, la expansión de la pandemia por el lado de Marte, las muertes por el lado de Saturno y el proceso de transformación y regeneración que se iba a dar por Plutón. Bien, cuando vamos a una tercera pandemia, nos remitimos más o menos a 1918 y vamos a ver esta famosa gripe española, que también se generó en Estados Unidos. Ven, voy a revisar bien. Esta gripe española, sí, primero fue en Fort Ridley, en Kansas, donde se desató esa gripe española. Y entonces cuando se presentó esta gripe, que también hubo muchos millones de muertos, entonces, ¿qué se presentaba? Uno, estaba Quirón en Piscis, el Sol estaba en Piscis, y teníamos unas conjunciones bien singulares. Teníamos la luna negra al lado de Marte, y una luna negra al lado de Marte es realmente tenaz y tenebrosa, porque está dando precisamente en el signo de Virgo, que representa como mi salud o nuestra salud, el cuerpo físico, ¿no? Afectándolo de una manera dramática en este caso. Y teníamos también a Neptuno en una conjunción precisamente con Saturno. Y esta conjunción de Neptuno y Saturno es como que se viene a desestructurar todo, ¿no? Si Saturno es la realidad, Neptuno es la irrealidad, y se unen acá los dos como para causar un proceso difícil y caótico, que en este caso pues iba a afectar a toda la humanidad. Y también Neptuno, como regente de las pandemias, al lado de este Saturno, pues estaba representando como muchos muertos que se avecinaban a través de lo que se iba a desenvolver en este caso. Bien, vemos que durante esa época del 1918, muy cerca, en 1914, también se presentó un suceso muy singular, y fue precisamente cuando estaba Saturno en conjunción con Plutón en 1914, y fue donde se presentó la Guerra Mundial, fue donde se presentó todo lo que es la Revolución Rusa, y fue donde hubo como un movimiento vibracional y energético muy fuerte que desencadenó todos estos procesos de muertes
que se vivieron durante las guerras, durante la misma Revolución Rusa y luego más adelante, en 1918, con esta gripe española. Entonces estamos viendo unas cosas que llaman la atención, y es de que también tenemos a Plutón en cuadratura con Quirón en esa gripe española. Entonces diríamos que esta cuadratura pues va a marcar también como una herida colectiva o un suceso, un estallido muy fuerte que iba a afectar a la humanidad. Si pasamos a otra pandemia, encontramos ahora en un listado número 4, la gripe asiática. Esa gripe asiática se generó más o menos en 1957 y también empezó por allá en Asia, en China, en Yunnan. Entonces fue la misma época donde también coincidió, mira, de la misma manera como más o menos coincidió la gripe española con la Primera Guerra Mundial, también coincidió esta gripe asiática con la Guerra de Corea, con la Guerra de Corea, con la Guerra Fría, con todo este proceso del cual apenas se estaba saliendo. Y entonces se da hasta esa gripe asiática en 1957 y mata más de 1 millón de personas. 1.100.000 personas más o menos están datadas de que mueren, y vemos varias cosas que llaman la atención. Encontramos a la luna negra también entrando a participar. Si anteriormente en la gripe española la luna negra estaba al lado de Marte, aquí está la luna negra en Piscis. Encontramos la luna negra en Piscis y encontramos también un proceso que estamos viviendo en este preciso momento, y es que Quirón está formando cuadratura con el nodo norte y con el nodo sur. Es como que Quirón formando cuadratura con ambos nodos, diríamos de que está afectando todo el futuro que se viene de aquí, mejor dicho, por delante, y también unos procesos evolutivos para toda la gente, ¿no? Bien. Y vemos de que estaba Plutón formando una oposición también con la misma luna negra, ¿no? Con el mismo Lilith. Entonces vemos acá cómo tanto Plutón, Quirón, la luna negra, el mismo signo de Piscis, terminan otra vez tomando como una característica bien importante. Pasando a otra pandemia, la quinta, sería acá la gripe de Hong Kong. Más o menos 1968, 1970 fue el inicio de esta pandemia, que dicen de que empezó en septiembre del 68. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vemos algo bien singular que ya lo habíamos visto en otras pandemias, y es que tenemos a Quirón en Piscis. Lo vimos en la pandemia de la gripe española, ese Quirón en Piscis. Lo vimos en el cólera, Quirón en Piscis, y ahora lo estamos viendo en la gripe de Hong Kong. También como Quirón se manifiesta en Piscis, está el Sol en Piscis, y tenemos a un Saturno formando una conjunción con Marte en esta gripe de Hong Kong. Entonces, tener en esta gripe de Hong Kong a Saturno formando una conjunción con Marte, en este caso en Aries, que es el signo que rige Marte, entonces como que el brote se vuelve supremamente grande, porque Marte se exalta en Aries, y aquí es como que las cosas simplemente se desatan, y también hay 1 millón de muertos en esta gripe de Hong Kong. Luego, pasando a la sexta pandemia, entonces llegamos al SIDA, de que dicen de que hasta este momento van casi 80 millones de muertos por el SIDA, en donde más o menos entre 1981 y 1983 aparece esta pandemia. ¿Qué encontramos en particular? Estamos encontrando a la luna negra en Escorpión representando como todo lo que es el proceso sexual o los órganos sexuales, y tenemos a un Júpiter en conjunción con Saturno en Libra, ¿no? Marcando como que es a través de esos vínculos, esas relaciones con el otro, con la pareja, donde más se va como a expandir, por así decirlo, esta pandemia. Y también encontramos algo singular, y es de que en esa época en que se manifestó el SIDA, también hubo la Guerra de las Malvinas. Otra vez las guerras y las pandemias como que están yendo ahí de la mano, ¿no? Las unas de las otras. Y vamos a pasar ahora a la pandemia que estamos viendo ahora. Hay otras que pudimos haber visto, pero vamos a pasar entonces precisamente a esta del COVID-19. Y según los datos, más o menos en el 17 de noviembre se generó esta pandemia del 2019.
¿Qué tiene de particular esta pandemia con respecto a las anteriores que habíamos visto? Y es de que encontramos de que Neptuno ha acabado de entrar en Piscis. Para que Neptuno entre a Piscis tiene que pasar casi 150 años o de hecho más de 150 años para que entre a Piscis. Y es en este momento que Neptuno entra a Piscis, la luna negra vuelve a estar en Piscis, Quirón estaba prácticamente ahí terminando Piscis y empezando Aries, también Quirón participando, Neptuno, luna negra, Quirón participando, y vemos algo bien singular y es de que Saturno lo encontramos acá en una conjunción con Plutón en Capricornio, que habíamos dicho de que solamente sucede cada 50 años. Pasa en este momento. Y como hemos dicho, cuando Saturno y Plutón se encuentran, están marcando un cambio generacional, un cierre de un ciclo, una nueva mirada, diríamos, como para la evolución del planeta. Pero si Capricornio también representa lo social, representa en parte la política, representa toda la estructura y el sistema, entonces este encuentro entre la muerte, que sería Saturno, y la transformación, o ese volcán, o ese terremoto que simboliza Plutón, marcaría un derrumbamiento aquí de las estructuras. Pero también es un derrumbamiento de las estructuras que puede traer muchas muertes de por medio, ¿no? Estando también Saturno aquí implicado. Aparte de eso, estamos viendo de que tenemos a Quirón formando la misma cuadratura con los nodos, marcando como un dolor, una herida para la humanidad en Capricornio. Y también estamos viendo algo que llama mucho la atención y es de que Quirón está ahí muy cerca de la compañía también de la Luna Negra, ¿no? Cerca de la compañía de la Luna Negra, prácticamente como que la Luna Negra y Neptuno han estado muy juntitos aquí en este COVID-19. Bien, entonces vamos a ver algo que es muy, muy importante y es de que Quirón, en este caso, pues está marcando una herida, bien, pero vamos a ver cómo se va a manifestar eso de aquí en adelante. En este momento, hoy 5 de abril, tenemos a un Marte a 28 grados de Libra. Marte en este caso, no, perdón, cuando empezó el COVID-19 estaba Marte a 28 grados de Libra y estábamos muy cerca de la conjunción de Saturno con Plutón, pero haciendo la evolución del COVID-19 hasta este momento, hasta hoy, entonces vemos de que el pico más grande que va a tener precisamente el COVID-19 es cuando Marte entre a Capricornio. Si Marte lo que hace es de que crea como una explosión, ayuda a crecer el brote se crea cuando Marte precisamente entra a Capricornio. Se activó ese brote y se activa mucho ahora en todo lo que es marzo y abril. Va a ser como el pico máximo que va a tener este brote a nivel planetario. Bien, pero ya cuando Marte sale ahora en abril y sale de Capricornio y se va para Acuario, entonces viene como un declive del brote. Las cosas empiezan como a mejorar, al menos en muchos lugares, a haber muchos recuperados, a haber personas de que ya, no sé, muchos países que van a encontrar como la solución al problema y van a poder ir restando a la cantidad de infectados para que se vayan sanando. Eso es algo muy, muy positivo. Entonces, vamos a ver de que cuando Marte entra a Acuario, lo que se produce es como una distensión, ¿no? En el virus y como un proceso más liberador para la humanidad, por así decirlo. Bien, entonces, si hacemos como un balance de lo que ha sido este virus del COVID-19 y hacemos como una similitud con las otras pandemias que han existido, entonces encontramos muchos puntos en común. Ponele uno. Si miramos el COVID con el cólera, ¿qué tienen en común? De que ellos tenían a Quirón en Piscis ambos y tenían a Marte en conjunción con Saturno. Entonces hemos dicho de
de que un Marte conjunción Saturno puede expandir las cosas o que las muertes aumenten, por así decirlo. Quirón en Piscis es como un dolor, una herida, un sufrimiento para la humanidad, ¿me entiendes? Cuando ya miramos la gripe asiática, ¿qué comparte en común con el COVID? Entonces encontramos la luna negra en Piscis. Ambas comparten esa lunita negra y si esa lunita negra va a traer como un proceso negro, oscuro, traumático, se está presentando para estas dos pandemias. Cuando vemos también la gripe de Hong Kong, estamos también encontrando a Quirón en Piscis. Mira, encontramos Quirón en Piscis en el cólera, en la gripe asiática, en la gripe de Hong Kong. Y también tenemos de que en la gripe de Hong Kong tenemos a Marte en conjunción con Saturno. También está activo. ¿Vale? ¿Y qué viene de aquí en adelante? Primero, la conjunción que se da cada 13 años entre Júpiter con Plutón, que es lo que se activó precisamente finalizando el día anterior, ayer el día del portal. Entonces diríamos que Júpiter y Plutón dan, no solamente Júpiter expande todo, ¿no? Y si Plutón representa las fuerzas ocultas, las cosas destructivas que pueden llegar a desatarse, pero también viendo el lado bueno y es la posibilidad de un recambio, de una transformación, de una regeneración, de que se dé como una nueva mirada, ¿no?, a nuestra vida y a nuestra conciencia en el planeta, entonces esto va a marcar como una posibilidad de que de aquí en adelante surjan cosas muy buenas de aquí en adelante para la humanidad. Eso me parece que está muy bien. Pero otro punto que es importante a tener en cuenta es de que a final de cuentas Capricornio representa como tal la vejez. Por eso es el anciano de los 1000 días, por eso es Cronos, ¿no? El anciano. Entonces vemos de que es este virus que ha afectado a la mayoría de la población mucho más veterana y más anciana. ¿Por qué? Porque Capricornio ha estado muy activo. Hemos tenido Marte en Capricornio, hemos tenido Sol en Capricornio, hemos tenido Júpiter en Capricornio, Plutón en Capricornio, y en este caso también tenemos el nodo sur en Capricornio. Ha habido un stellium aquí en Capricornio, entonces es la población más vieja la que más va a terminar afectada por este proceso del coronavirus. Bien, entonces, una vez de que hemos hecho este balance, pues vemos de que esto no es de ahora, esto se viene presentando desde hace mucho tiempo atrás y hay algunas pautas que se han desencadenado o que terminan desencadenando para que esto se dé. Bien, cuando ya pasamos a ver entonces qué es lo que esto nos está enseñando, qué es lo que estos procesos o estos movimientos nos están enseñando o le enseñan a la humanidad, pues entonces me parece que la mayor enseñanza es ver cómo el proceso de regeneración se termina dando a nivel planetario. Si por algún motivo hay algunas cosas que están saliendo de control, viéndolo en este caso el virus como el mismo ser humano, que así lo estoy viendo yo, es el que termina como desencadenando como un desbalance y en el equilibrio perfecto del planeta. Entonces el planeta en su perfección pues termina regenerándose, ¿no? Y se terminan dando estos movimientos como para que el planeta se vaya estabilizando, ¿no? Y me parece que la mayor enseñanza es cómo puede dar la humanidad ese cambio evolutivo, cómo puede dar ese cambio vibracional la humanidad como tal. Entonces, es como esa necesidad que tenemos de poder transformarnos y que el planeta como que nos obliga a que eso se dé para que entremos como en un mayor respeto hacia nosotros mismos, hacia la vida, hacia todos los seres que nos rodean. Es un respeto el que tenemos que asumir, pero un respeto consciente. Y también, entonces, es darle como un clic interno a nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi aporte realmente a este planeta? Si todo esto se está presentando, que está matando a tantas personas, y mira que ahí es donde tal vez le doy valor a mi vida, ahí es tal vez donde yo digo, bien, he cumplido con mis sueños. ¿Qué he hecho para mejorar el planeta?
¿Qué he hecho para mejorar la tierra, las plantas, la vida de los animales? ¿Cuántos árboles he plantado? ¿Cuántas personas se han beneficiado con mi vida aquí en el planeta? ¿Cuál es el sello que yo he puesto aquí? ¿Cuál es la huella que estoy dejando? Bien, así que eso nos lleva a que veamos qué es lo que realmente es importante y ver hasta qué punto somos coherentes con la vida, con el planeta, con el universo y con nosotros mismos.